Amigos, en preparación para el Super Bowl, ayer les presentamos el video de los mejores 10 equipos que no ganaron un Super Bowl. Ahí les platicamos acerca de los equipos que ya sea que llegaron a un Super Bowl, pero no pudieron ganarlo, o que eran muy buen equipo y por azares del destino, pues bueno, en final de conferencia, playoff divisional, se terminaron quedando cortos. Para esta ocasión hablaremos, en este top 10, preparándonos para el Super Bowl, de los que sí ganaron un Super Bowl. Es decir, vamos en 60 Super Bowls, se han consumado 59, así que de esos 59 elegiré lo que para mí fueron los mejores 10 equipos en la historia de esos Super Bowls y haré por supuesto también unas menciones honoríficas. A ver, de antemano, esto va a generar mucha polémica, es para eso, me van a decir los que estaban 60, 70, no, es que aquí hay más equipos, los de los 80, 90, no, aquí hay más, los de los 2000, no, aquí hay más, gente obviamente mucho más joven que nos sigue los 2010, no, aquí hay más. Entonces, bueno, va a haber mucha polémica, déjenos en los comentarios a ver qué piensan. Y vamos a comenzar con la mención honorífica a aquellos campeones de Super Bowl que no entraron en el top 10, en mi opinión, pero que merecen ser mencionados como unos de los grandes equipos que existió que ganaron el Super Bowl. Vamos a comenzar con la mención honorífica que, miren, a ver, como les dije, son 59 campeones de Super Bowl hasta el momento, ¿no? Claramente le restamos 10 de los que hablaré puntualmente en este top 10, nos quedarían 49. Y bueno, pues de ahí tendría que hablar de unos otros tal vez 9 o 10. Tampoco no tendría sentido hacer este video hablando de 50 de 59 equipos, ¿no? Los que les voy a mencionar, para mí tuvieron mucho peso histórico. Voy a comenzar rápido porque son algunos importantes y porque claramente el video se trata de los que sí están en el top 10. Primero, el equipo pasado de las Águilas de Filadelfia. Sé que es muy temprano para verlo de esa forma. Sé que tendrán que pasar años para que lo veamos de esa manera, pero, a ver, recuerden, Kansas City estaba buscando el tricampeonato y no les ganan en un partido 23-20, no, los hicieron trizas. Y al final el marcador ni siquiera reflejó lo que sucedió en el partido. El partido reflejó un dominio absoluto del equipo de Filadelfia. Oye, doctor, pero es que era una de las peores versiones de la línea ofensiva de Kansas City, está bien lo que ustedes quieran, pero al momento o como subieron a Kansas City, que ya los veían todos tricampeones y que estaban hablando tontería y media, que si Patrick Mahomes y Tom Brady, no sé cuántas hartas de idioteces, hay que darle peso entonces a este equipo de las Águilas y la forma en la que dominó. Luego, otro equipo que fue muy bueno, los Bucaneros de 2020. Esos Bucaneros de 2020 fueron todos los partidos de visitante en playoffs como comodín y le ganaron a un Washington que, bueno, eso no fue nada verdaderamente espectacular. Lo único bueno que tenía Washington ese año era su defensiva. Van a Nueva Orleans y le ganan a Drew Brees en lo que, digamos que verdaderamente sí se sintió como la última oportunidad de Drew Brees de ganar un Super Bowl. Y en esa temporada los Santos les ganan 2 veces la temporada regular a los Bucaneros. Incluso una de ellas, la segunda, los terminan destruyendo. Gana Tampa ese partido de ronda divisional y después Tampa va a Green Bay, siendo Green Bay primer sembrado y que Aaron Rodgers el last dance. Y bueno, también una completa tontería por como estaba inflado en ese momento Aaron Rodgers, y también terminan ganando de visitante. Entonces fueron a Washington, fueron a Nueva Orleans, fueron a Green Bay y ganaron, y después le ganaron a Kansas City, un partido en el que Kansas City ya también es que no van a perder y ya venían de ganar un Super Bowl y los destruyen. Hay que darle mucho peso histórico a ese equipo 2020 los Bucaneros. 2019 los Jefes de Kansas City, que tal vez a mi parecer el equipo de 2018 que pierde la final de conferencia contra los Patriotas era mejor, y estoy seguro que ese equipo de Kansas City de 2018 le hubiera ganado a los Rams de Super Bowl. Claramente no hubiera sido el partido aburrido que terminó siendo contra los Patriotas, hubiera sido de más puntos como fue el de la temporada regular de ese año, pero lo hubieran ganado. El de 2019 también termina siendo muy bueno, y honestamente, de todos los equipos del Super Bowl de Kansas City, creo que este de 2019 para mí fue el mejor. Los Patriotas de 2016 y 2014 los pongo como mención honorífica por lo que terminaron siendo. A ver, tal vez este equipo de los Patriotas del 16 para muchos fue el peor. No lo discuto ni nada. Pero la forma de remontar el marcador, la mayor remontada de la historia en el Super Bowl, los tendría que poner aquí. Y los de 2014, vamos a regresar el tiempo un año atrás. Seahawks de 2013, que es básicamente al 99.9% el mismo equipo que Seahawks de 2014. Los Seahawks de 2013 destruyen a Peyton Manning y la mejor ofensiva de todos los tiempos. ¿Y qué pasa después? En el último cuarto del siguiente año, Tom Brady se prende, le saca ventaja del partido y al final logran ganar ese encuentro. ¿Que fue porque Seattle lo perdió?
Sí, Seattle lo perdió más que los Patriotas lo ganaron. Pero el meterle 28 puntos a esa defensa de Seattle, tomando en cuenta lo que esa defensa había hecho el año previo, ese equipo, los Patriotas, tendría que estar aquí. Los Steelers de 2008. Y esto también es una mención a lo que les mencioné en el video anterior de lo que fue los Cardinals. Los Cardinals en esa postemporada jugaron brillantemente. Tenían 3 receptores de 1000 yardas. Un Kurt Warner jugando espectacular. Pero ese Pittsburgh de 2008 tenía una defensiva brutal. La mejor defensiva de los últimos 26 años de todo lo que va el milenio de los Steelers. Y pudieron ganar el partido, además gracias al heroísmo de Roethlisberger y de Santonio Holmes. Los Rams del 99, que terminan ganándole a los Titans el primer año del Greatest Show on Turf, y lo que termina siendo esa ofensiva con Marshall Faulk, Torrey Holt, Isaac Bruce, etcétera, etcétera. Los Broncos del 97, que ya por fin otra vez John Elway logra llegar a un Super Bowl. En ese momento contra el Super Bowl de los Packers eran muy favoritos. A pesar de eso, los Broncos terminan logrando hacer la gran hazaña de ganar ese Super Bowl, a pesar de que Green Bay ya era extremadamente favorito. Por fin John Elway consigue su primer Super Bowl y se da el famoso Pat Bowlen levantando el trofeo diciendo "This one's for John", o sea, este es por John Elway después de muchos Super Bowls que perdió. Los Bucaneros de 2002, por lo maravilloso e histórica que fue esa defensiva, por la forma en la que jugaron en la postemporada, y bueno, una defensiva que desde el 99 era muy buena, pero que hasta el 2002 logra concretarse el campeonato. Los Raiders del 83, que a ver, ayer les comentaba que uno de los mejores equipos en no ganar el Super Bowl fueron los Redskins del 83, y estos Raiders del 83 destruyeron a esos Redskins en el Super Bowl con 10,000 yardas por tierra de Marcus Allen en ese partido, y terminan ganando impresionantemente. Los Gigantes del 86, esa defensiva de los Gigantes del 86 fue una cosa de verdad maravillosa. Muchos creen o opinan que el equipo de los Gigantes de los 90 era mejor, el que le gana a los Bills, pero para mí el del 86 era mejor. Y termino esta mención honorífica con el equipo de los Jets del 68. Ayer también les comentaba que en el 68 los Colts, que ganan la NFL, eran favoritos de 18 puntos contra el ganador de la AFL, que eran los Jets. Joe Namath asegura un día antes o días antes que la victoria del Super Bowl iba a tener los Jets. Lo termina concretando en un partido en el que los Jets eran underdogs, o sea, no favoritos, de 18 puntos. Faltan muchos más. Doctor, los Vaqueros de los 90s. Doctor, te faltaban los 49ers de los 80s. Doctor, los Steelers de los 70s. Ahí vamos. Ese es el top 10. Pero antes, una mención honorífica a algunos de los que merecían estar aquí y que por cualquier cosa no pudieron. Vamos a comenzar ahora sí con el conteo de este top 10. Y a ver, sé que en este top 10, comenzando en este top 10, van a decir: no, doctor, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a venirme a decir que los Gigantes de 2007? A ver. Solamente les tengo un argumento para esto. ¿Sí o no? Ayer en el video se los dije. ¿Sí o no? 99 de cada 100 personas estaremos de acuerdo que el mejor equipo en la historia que no ganó un Super Bowl fueron los Patriotas de 2007. Vuelvo a repetir. ¿Sí o no estaremos de acuerdo que el mejor equipo en la historia que no ganó un Super Bowl fueron los Patriotas? Así que, ¿cómo no poner en el top 10 al equipo que venció al que consideramos el mejor equipo en la historia en no ganar un Supertazón? Sí me van a decir: no, doctor, es que hay muchos mejores equipos en temporada regular. Yo lo sé perfectamente bien. Pero también hay que darle mérito a lo que hicieron los Gigantes, no solamente de quitar el invicto a los Patriotas en el Super Bowl. La postemporada que juegan los Gigantes ese año, van a jugar a Tampa Bay y le ganan a Jeff García. Que a ver, ¿qué van a decir? ¿Quién es Jeff García, doctor? Bueno, en su momento esos Bucaneros estaban jugando muy bien. Van contra Dallas, el primer sembrado Dallas. Dallas tiene un equipo sasazo este año, Gran ofensiva, gran defensiva, una de las mejores líneas ofensivas. Es más, tal vez era la mejor oportunidad de Dallas de llegar a un Super Bowl. Y Gigantes va de visitante y les gana como underdog en un partido muy sufrido. Y después de premio, tienen que ir a jugar la final de conferencia a Green Bay con un Brett Favre que estaba jugando muy bien, en un clima súper gélido. Esa imagen de la que Tom Coughlin tiene la nariz toda roja y congelada es famosísima. Le ganan a los Packers. Y yo creo que todo ese calvario que pasaron los Gigantes en las últimas 4 semanas de la temporada, bueno, incluyendo postemporada para llegar al Super Bowl, en la cual logran hacer sangrar a los Gigantes logran hacer sangrar a los Patriotas al final de la temporada regular,
le gana a los Bucaneros la ronda de comodín, le gana a los Vaqueros la ronda divisional, le gana a Green Bay la final de conferencia, fue lo que los terminó curtiendo. Y a ver, tal vez no podemos argumentar o decir, bueno, doctor, es que esa defensa de los Gigantes fue de las mejores de todos los tiempos. No, porque durante la temporada no jugó constantemente al nivel que jugó en el Super Bowl. Pero si habláramos nada más de cómo se desempeñó una defensiva de estos del Super Bowl, o de los que ganaron Super Bowl, esta actuación de los Gigantes contra los Patriotas, el rival que era, el monstruo que era, nada más en ese partido, fue la mejor actuación de la historia. La mejor. Porque no había forma de detener a Brady, no había forma de hacerle absolutamente nada. Los Gigantes ahí implementaron la defensa NASCAR, que bueno, fue nada más el nombre que le pusieron a presionar con 4 las defensivas. Steve Spagnuolo tuvo, en lo que me respecta, el mejor planteamiento defensivo de todos los tiempos para un equipo. No pudo hacer nada Randy Moss y gracias a eso ganaron el partido, además de la recepción mágica de David Tyree y muchas otras cosas más, y con un Eli Manning que estaba jugando espectacular. En ese Super Bowl los Patriotas eran favoritos de 12. Así que cómo no poner a este equipo de los Gigantes que le gana 17-14, siendo underdogs de más de 10 puntos y ganando este Super Bowl. Así que los Gigantes de 2007 los pongo en la posición número 10. Vámonos ahora con el número 9. En la posición número 9 tenemos lo que a mi parecer es la segunda, bueno, la tercera. Híjole, está difícil. Para mí, la segunda en términos técnicos. La tercera por lo que hace el equipo que pondremos en la posición número 8 que pondremos adelante. El equipo de los Cuervos de 2000. Miren, el gran problema de hacer este top 10 y de tratar de cuadrar las cosas con lógica es que ¿qué pasaría cuando enfrentáramos a estos Ravens de 2000 en una simulación contra un equipo que también ganó el Super Bowl, que verdaderamente sí tuvieron ofensiva? Porque los Cuervos ganan el Super Bowl contra los Gigantes destruyendo a este equipo con su defensiva. Es más, la cadena ESPN hace un documental 30 for 30 de este equipo de Baltimore que se volvió súper popular y bueno, a este documental le puso Los Bullies de Baltimore. Y justamente en este documental habla Ray Lewis de lo impresionante, de los logros que tuvo esa defensa de los Ravens de 2000, que les digo, para muchos, para mí estaría parcialmente de acuerdo, que fue la segunda mejor en la historia después de los Osos del 85. Y lo que hace esta defensa, por ejemplo, en el Super Bowl, sí permite 7, bueno, no permite 7 puntos, porque de hecho dice Ray Lewis en ese documental, nosotros no permitimos esos 7 puntos, porque esos 7 puntos no vinieron parte de la defensiva que los haya permitido, ¿no? Y de hecho, si ustedes van a ver el historial de las series ofensivas de los Gigantes en el Super Bowl, fue despeje, despeje, intercepción, despeje, una cosa de verdad de locos. Ahora, el tema no es a quién le ganaron, es más, podremos argumentar que tal vez ese equipo de los Gigantes de 2000 que los Cuervos ganan es de los peores en la historia, habrán llegado al Super Bowl. Eso no tengo cómo justificar que los Gigantes no sean eso de ese año. Lo que sí es que esta defensa de los Cuervos de 2000, estoy seguro que enfrentando a cualquier otra ofensiva, se le pudo haber puesto al tú por tú, a la ofensiva de San Francisco del 89, a la ofensiva de los Redskins del 81, a la de los Vaqueros del 92 con Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin. La que ustedes me digan, esta defensa de Baltimore de 2000 le hubiera hecho juego. Ahora, el único problema es qué tanto de verdad les hubiera ayudado a su ofensiva, que sí tenía talento, tenía a Trent Dilfer de quarterback, y bueno, pues claramente no lo podremos comparar con otros quarterbacks que han jugado en estos Super Bowls. Pero esta defensa fue una cosa de verdad súper, pero mega, hiper excepcional. Eran favoritos solamente de 3 contra los Gigantes. Después tuvieron que haber sido favoritos hasta de 20 puntos. Les ganan 33-7. Les digo, en un partido en el que los Gigantes parecían que estaban jugando otro deporte por completo diferente, o que incluso parecía que estaban jugando contra un equipo colegial. Este equipo de los Cuervos de 2000, por su pura defensiva, tendría que estar aquí. Sé que muchos van a venir a argumentarme, bueno doctor, pero es que tienes que tomar en cuenta la ofensiva y qué va a pasar cuando la ofensiva. No importa. De verdad, si les apasiona el NFL como a mí, si les gusta, vayan a ver o busquen o traten de conseguir ese documental de 30 for 30 de ESPN, que les hacen un... digamos que entrevistas a los protagonistas de esa defensa de los Cuervos, particularmente Ray Lewis, y van a darse cuenta de lo que era. De no haber existido la defensa de los Osos del 85, hasta la fecha creo que la defensa más famosa en la historia hubiera sido la de estos Cuervos de 2000. Pero este equipo de Baltimore es una cosa fenomenal y por esa defensiva tienen que estar en ese top 10. Vámonos ahora con la posición número 8, y este equipo es el que me conflictúa mucho porque
Si me preguntan a mí, yo de verdad lo quisiera poner más arriba, en serio. Y a ver, sé que para muchos, porque ya pasaron 13 años, 12, porque van 12 temporadas que han pasado. Ya han pasado 12 temporadas, que son muchas, pero no son las 25 temporadas, no son las 40 temporadas que han pasado de la defensa de Chicago, etcétera. Ha pasado tiempo, pero tal vez no es suficiente para darle verdaderamente el peso histórico que tuvo la defensa de los Seahawks de 2013. Entonces, como no ha pasado el tiempo suficiente para dar este peso histórico, tal vez no los vemos o tal vez no los querramos ver verdaderamente por lo que fueron. Y justamente les decía en la posición número 9 que el problema para mí de poner este equipo de Seattle arriba es que si nos vamos tal vez a las estadísticas o los puristas o los que sean un poco más antiguos me dirían, es que no se puede comparar esa defensa de Baltimore, pero vean lo que terminó siendo esta defensa de Seattle, más allá de lo que logra en la postemporada, más allá de los jugadores que tenían, más allá de Bobby Wagner, más allá del Thomas, de Chancellor, de Richard Sherman, más allá de todo eso. A ver, tal vez Bobby Wagner no llegó al nivel de leyenda jamás de un Ray Lewis, tal vez no, Richard Sherman no era un Dion, o sea, tal vez no tenían esa comparativa de jugadores históricos, aunque para mí los 4 que les mencioné de la defensa de Seattle debería ser Salón de la Fama. Estaba Dan Quinn, que era es una gran mente defensiva, que después es head coach. Marshall Lynch, la ofensiva no era mala, aunque ya después ahorita Russell Wilson pues tiene una muy mala fama por lo que terminó siendo su carrera, particularmente en Denver, y después con los equipos que pasa con Pittsburgh y con los Gigantes, pero en ese momento Russell Wilson era un muy buen quarterback. Entonces, y aparte tenían grandes equipos especiales con Percy Harvin. Entonces, fue una victoria completa de Seattle en ese Super Bowl. Por supuesto, liderada por la defensiva, ¿no? Pero, de verdad, tendrían que ver ese Super Bowl y tendríamos que entender lo que era la ofensiva de los Broncos de 2013 para entender la forma en la que terminaron aplastando ese equipo. Durante el video pasado de todos equipos que no ganaron el Super Bowl, yo les decía que esa ofensiva de los Broncos, estadísticamente hablando, nunca tuvo rival. Y es muy difícil que vuelva a tener rival. Es más, incluso ahora que son 18 semanas, 17 partidos, y antes eran 17 semanas y 16 partidos, no ha habido alguien que verdaderamente se le pueda acercar. La primera temporada de Mahomes, por ahí más o menos se le pudo acercar a esos niveles de los que tuvo Peyton Manning, pero no hay nadie que se le pueda acercar y dudo mucho que haya alguien verdaderamente que se le pueda acercar a ese nivel de la ofensiva de los Broncos. Lo impresionante de este equipo de Seattle es que era un equipo súper físico, súper dominante, que si ustedes ven en Super Bowl contra Denver, la forma en la que los dominan psicológicamente por el temor a los golpes que iba a recibir de Marius Thomas, desde la primera jugada, el nerviosismo que tiene la línea ofensiva, con el centro Manny Ramírez entrando y mandando la safety, fue una brutalidad de paliza la que le metieron los Seahawks. Y a los que me quieran decir que no deberían estar aquí, que porque Russell Wilson, vamos a entender las cosas en el momento histórico que estaban. En ese momento histórico, Seattle era un equipo de pies a cabeza completísimo. Russell Wilson era un gran quarterback en ese momento. Marshawn Lynch era uno de los mejores corredores que ha habido en la historia. Y esa defensiva, de verdad, era una cosa absolutamente excepcional. Tal vez no tuvieron esas estadísticas en la postemporada que podrían gozar la defensa de Chicago, la defensa de Baltimore o incluso la defensa de los Bucaneros. Obviamente es muy temprano para ver cuántos o qué peso en la historia del Salón de la Fama van a tener los jugadores defensivos que estuvieron ahí. Todavía, pues Bobby Wagner, por ejemplo, sigue jugando, ¿no? No la podemos ver como lo que terminó siendo Ron DeBarber con Tampa Bay, John Lynch, Derrick Brooks, Warren Sapp, Sidney Rice y pues muchísimo antes, obviamente, otras defensivas. Pero en serio, por el simple hecho de haber destruido, de haber quebrado en cuerpo, marcador y alma a la ofensiva de los Broncos de 2013, este equipo de Seattle tiene que estar sí o sí en un top 10 histórico. Vámonos ahora con la posición número 7 de nuestro conteo del top 10 equipos que ganaron un Super Bowl, de estos 59 por supuesto históricos que van. En la posición número 7 nos vamos a ir con los Steelers del 75. Un equipo que, a ver, si hay un equipo del cual tenemos muchos para escoger son los Steelers, que tenemos 5, ¿no? Cosa que no podemos decir de otros. Hay algunos que tenemos 1, hay algunos que tenemos 2, 3. De los Steelers tenemos 5. Que hay, bueno, que en el caso de Steelers, Dallas, Patriotas, Kansas City, ¿no? Y bueno, incluso hasta los Gigantes. ¿Podremos elegir hasta 2 de los que han ganado un Super Bowl? Por supuesto que sí. No tengo ningún problema y no les argumentaré lo contrario, pero creo que el poner a 2 del mismo equipo sería, pues digamos como que hasta cierto punto a mi parecer, faltar el respeto a ese propio equipo y a los demás
cuando verdaderamente pues tendremos que elegir de los que ganaron el Super Bowl, cuál fue el mejor, ¿no? Ahora recuerden que Pittsburgh gana varios Super Bowls en los 70s, llega algunos más en la época de los 90s, o bueno, llega uno más en la época de los 90s que lo termina perdiendo contra Dallas. Después en los años 2000 llega uno con Bill Cowher que lo gana contra Seattle en el retiro de Jerome Bettis. Después en 2008 llega a otro contra los Cardinals, que es el primero que gana con Mike Tomlin, bueno, el único que gana con Mike Tomlin. Y el último al que llegan fue en la temporada de 2010-2011, que lo pierden contra Aaron Rodgers y los Packers. Pero, ¿por qué para mí este equipo del 75, perdón, de los Steelers, pues termina siendo el que tiene mayor peso? A ver, yo sé perfectamente bien que dentro de esa racha de equipos de los 70s de los Steelers, fue una cosa tremenda, pero esa temporada los Steelers fueron rankeados quinto en puntos anotados y segundo en puntos permitidos. Pensamos en los Steelers de los 70s y pensamos en la cortina de acero y pensamos en la gran defensa que fue, por supuesto que fue una defensa milenaria, pero no se les olvide que también tenía una grandísima ofensiva. Eran un equipo impresionantemente balanceado y, por ejemplo, esta estadística es, o les dice todo lo que tienen que hacer después de este equipo del 75 de los Steelers. Después de que pierden un partido en la semana 2 contra Buffalo esa temporada, su única otra derrota fue en un partido que fue sin importancia la semana 14 contra los Rams. De hecho, en ese partido, si no mal recuerdo, sale Terry Bradshaw. Pero durante todos esos partidos, después de la semana 2 que pierden contra Buffalo, y a excepción de ese que pierden contra los Rams, los Steelers destruyeron al que se le puso enfrente. Y ese equipo del Super Bowl 10 que le gana a los Cowboys, que también era muy bueno ese equipo de los Cowboys, Pittsburgh logra ganar. Entonces, para diagnosticar qué tan bueno es un equipo, o en este caso para elegir uno de los 5 equipos, pero bueno, 6 equipos que tuvo Pittsburgh en la historia en ganar un Super Bowl, pues tenemos que irnos con cuál fue la mayor victoria de esas 6, que sé que es muy difícil decirlas. Yo podría hacer un argumento que la victoria contra los Cardinals en 2008 fue impresionante. Es más, para mí yo la pondré en el segundo lugar, la verdad, aunque los que sean fanáticos de Pittsburgh desde hace 40, 50 años me quieren aniquilar. Pero de todas definitivamente fue este Super Bowl 10. De verdad les digo, era un equipo de verdad absolutamente impresionante. Y si ustedes toman en cuenta ya ahorita que podemos meter todas estas métricas nuevas y se van a los datos históricos, el dominio que tuvo ese equipo de Pittsburgh del 75 definitivamente fue el más amplio de toda la era de equipos del Super Bowl, de los equipos que tuvo los Steelers. Sé que es difícil elegir uno de esta franquicia, pero para mí, por el Super Bowl que termina siendo, por el rival que termina siendo Dallas en el Super Bowl, por toda la temporada que tuvieron, por todos los jugadores que eran y que en ese momento estaban jugando ese nivel, los Steelers del 75 son el equipo número 7 en este conteo. Antes de llegar a la mitad de este conteo, en la posición número 5, tenemos que elegir cuál de todos los equipos en la historia de los Patriotas que ganaron un Super Bowl, pues en términos reales, en términos de estadística, fue el mejor. A ver, no podemos meter al del 2016 en esta conversación por el hecho nada más de haber tenido la mayor remontada de la historia del Super Bowl, porque los Patriotas han ganado otros 6 Super Bowls. En el caso de los Gigantes, por ejemplo, sí pude meter la del 2007 porque definitivamente fue la más épica. Y porque les dije, la del 2007 de los 4 Super Bowls de los Gigantes termina entrando porque no podemos no poner a un equipo que le gane el Super Bowl al mejor equipo de la historia que nunca ganó un Super Bowl. Ahora, en el caso de los Patriotas, el equipo de los Patriotas de 2004 lo hubiera pasado por encima del equipo de los Patriotas de 2016. Ese equipo de Patriotas de 2016 hubiera tenido un Brady mucho más veterano, con mucho más letal, con un IQ del fútbol americano mucho mayor del que ya tenía en ese momento, más sangre fría. Vamos a ponernos digamos que en un término infantil, ¿no? Digamos que los Patriotas de los 2010 ya tenían a un Tom Brady super saiyajin, ¿no? Que ya había pasado 1000 batallas y que ya era la cabra que es, ¿no? Nada más faltaba esas victorias que tuvo los 2010 para consumarse. Este Brady tenía ese potencial, pero pues claramente no se había terminado de desarrollar. Lo que sí tenía era un mucho mejor equipo de lo que tenía en ese momento. A ver, estamos acostumbrados a pensar en Tom Brady y recordar a Wes Welker, a Julian Edelman, a Gronkowski, pero si ustedes van a la estadística DVOA,
que como les he dicho es para mí, de estas métricas avanzadas, la más importante a la hora de diagnosticar un equipo. De los 6 campeonatos de Super Bowl de los Patriotas, analizando los 6, por esta estadística DVOA, el mejor por mucho, el más completo, fue el de la temporada 2004. Es más, tal vez una de las mejores temporadas de Brady, de las que ganó el Super Bowl, terminó siendo esta. Claramente van a decir, doctor, la mejor temporada de Brady fue la 2007. Sí, pero no ganó el Super Bowl. Estoy hablando de las que ganó el Super Bowl. Tal vez su mejor temporada fue esta. Los Patriotas fueron esa temporada terceros en yardas por tierra y cuarto en defensa total. Y que esa temporada eran malos en equipos especiales cuando no es algo que verdaderamente caracterizaba. Y lo más importante, chequen esto, y de hecho es curioso porque para este Super Bowl que estaremos festejando la próxima semana, o el próximo domingo, o bueno, de este domingo en 8, pues estos Patriotas que están ahorita, no se les acusa, se les señala por tener un calendario muy fácil durante la temporada, ¿no? Esos Patriotas de 2004 jugaron uno de los 5 calendarios más difíciles en la historia de los campeones de Super Bowl. En la historia de los campeones de Super Bowl. Solamente perdieron en la temporada contra los Steelers que terminaron 15-1. Y después esos Steelers que terminaron 15-1 fueron en la final de conferencia y los vapulearon. De ahí surgieron muchos rumores que los Steelers se quejaron que Bill Belichick los espió y muchos jugadores salieron a decir eso. Después se revela el Spygate y ahorita yo no tendría que decir como, no creo que los hayan espiado. Tal vez sí. El problema de Bill Belichick y sus trampas era que pues deja muy abierto la interpretación desde cuándo las hacía. Pero, ya hablando de lo que sucedió, creo que este sí fue, de todos los equipos del Super Bowl de los Patriotas, el mejor. Incluso el Super Bowl contra Filadelfia termina siendo muy difícil, un Super Bowl muy peleado, muy complicado, con el que tal vez era el mejor equipo de las Águilas, de las 4 finales de conferencia consecutiva que llegan claramente en la conferencia nacional y que por fin logran avanzar al Super Bowl. Y vean nada más lo que fue los playoffs de los Patriotas. Le ganan 23 a unos Colts que estaban jugando impresionante. Después van a jugar contra unos Steelers 15-1 y los hacen trizas. Que los espiaron o no, quién sabe. Y luego van y le ganan a Filadelfia, que también se quejaron que los espiaron, que no descarto que haya hecho eso Bill Belichick, pero les terminan ganando. Así que, de los equipos de Super Bowl de los Patriotas, por todas las métricas, este fue el mejor. Llegamos exactamente a la mitad del conteo. En la posición número 5 pongo al que de todos los equipos campeones de Super Bowl de los Vaqueros en la historia, fue el mejor. Y fue el mejor porque, no solamente porque destruyó a los Bills en el primer Super Bowl, sino porque del núcleo de jugadores que tenían los Vaqueros en los 90s, de esa gran dinastía que se armó, que pudo haber sido una dinastía del tamaño de los Patriotas, que eso es una conversación muy interesante porque siempre quedará en la memoria de todos qué hubiera sido de estos Vaqueros de Dallas en los 90s si por las vanidades y por el ego de Jerry Jones no se termina fracturando la relación con su amigo Jimmy Johnson, porque para poder explicarles lo que es este equipo, los Vaqueros del 92 y ponerle la posición número 5, hay que contar un poco del chisme de qué tan buenos eran los Vaqueros. Y para hablar de qué tan buenos eran los Vaqueros de los 90s, hay que hablar del por qué no alcanzaron a llegar a su máximo potencial. ¿Cuál hubiera sido el máximo potencial de los Vaqueros en los 90s? Yo creo que mínimo haber ganado 4 Super Bowls. No 3, porque ganaron 3. 4. Y eso yo les hubiera puesto, por ejemplo ahorita, a la par de los Patriotas y a la par de los Steelers, que tenían 6 Super Bowls. Y hasta tal vez un quinto que ya hubiera puesto a los Vaqueros oficialmente como el equipo que más Vince Lombardi tiene en la historia. Entonces, hacen un monstruo de equipo, aprovechan las elecciones del trade de Herschel Walker de manera impresionante y ganan 2 Super Bowls con este Jimmy Johnson. Y Jerry Jones dice, no, yo quiero el reconocimiento. ¿Por qué la prensa está alabando, está aplaudiendo a Jimmy Johnson? Si yo, Jerry Jones, fui el que lo construí, yo, Jerry Jones, merezco todo. Se termina peleando, se pelea, se va, o se va Jimmy Johnson o lo despiden. Después gana un Super Bowl con el que suple a Jimmy Johnson, pero las cosas no terminan siendo las mismas. Es más, incluso si ustedes ven los America's Games de los Vaqueros, que son estos documentales que se hacen de los equipos campeones de Super Bowl en la historia, pues ellos mismos dicen que, aunque ganan después sin Jimmy Johnson,
nunca fue lo mismo que con Jimmy Johnson y que se arrepienten porque hubieran ganado mucho más Super Bowls. Y de esos equipos entonces de los Vaqueros de los 90s, el primero de los Vaqueros que gana el campeonato fue el mejor. Fueron rankeados segundo en ofensiva DVOA, que les digo, esa estadística que a mí me gusta mucho. Fueron quintos en esa estadística DVOA y novenos en equipo de especiales. Fueron top 10 en todo, ofensiva, defensiva y equipo de especiales. Y si nada más vamos a la ofensiva y defensiva, fueron top 2 y top 5. Y lo más importante, la forma en la que le pasaron a los demás equipos de la liga, la forma en la que le ganan 34-10 a Filadelfia en el divisional, que era un gran equipo, en la final de conferencia contra San Francisco, que no les podían ganar y que no les podían dar la vuelta, lo que muchos pensaron que era el verdadero Super Bowl. Fíjense también la curiosidad de esta temporada, ¿no? Decimos que el verdadero Super Bowl de esta temporada fue esa final de conferencia de Rams contra Seattle. Bueno, en esa temporada del 92 se pensaba que el verdadero Super Bowl fue la final de conferencia nacional de Dallas contra San Francisco y terminan ganando. Y después, en lo que ya vendría siendo el tercer año de los Bills de estar en el Super Bowl, les ganan 52-17 a un equipo de los Bills que iba en su tercer Super Bowl consecutivo, que se supone que ya tiene mucha experiencia, que nadie les podía ganar en la conferencia americana y que Dallas le pasa por encima de igual forma como estuviera jugando con un equipo colegial. Por eso es que yo considero que de todos los equipos de Dallas, los 5 que quedaron campeones de Super Bowl, el de 92, el primero que gana en los 90s, es por mucho el mejor. Vámonos ahora con la posición número 4, con el único equipo en la historia, el único en haber terminado invicto en la temporada. Doctor, los Patriotas de 2007. A ver, de principio a fin, desde el primer partido hasta el último que los hace campeón del Super Bowl. Los Patriotas fallaron en el último partido. Sé que por este simple argumento de los Delfines del 72, que fueron el único equipo en la historia en quedar invictos, ya deberíamos ponerlos en la posición número 1. Son el tipo de cosas que hace muy difícil este top 10, ¿no? Porque cualquier fanático de los Delfines nos podría tirar un argumento con eso, ¿no? ¿Cómo no vas a poner en la posición número 1 de un top 10 a un equipo de los Delfines que terminó invicto y que fue el único? Bueno, la verdad es que si pudiéramos jugar este juego de poner a los equipos uno contra otro, pues tal vez habría muchos que hubieran destruido este equipo de los Dolphins. Y no porque era malo ni mucho menos, le estoy dando muchísimo respeto. Pero el hecho que hayan quedado invictos les da mucho mérito, pero eso no quita que por encima de ellos hay equipos que de verdad fueron una cosa absolutamente barbaridad. O sea, que fueron... Bueno, es más, para muchos el equipo de los Delfines del 73, que no quedan invictos, termina siendo mejor que el de los Delfines del 72. Por ejemplo, en los Delfines del 73 tuvieron una carrera de playoff más dominante porque le ganan a los Bengals en el primer partido que tienen, luego le ganan a los Raiders la final de conferencia y ganan el Super Bowl por una cantidad de puntos mayor. De hecho, lo curioso es que el Super Bowl que ganan los Delfines en el 73, que lo ganan 24-7 contra los Vikings, lo terminan haciendo de una forma más dominante que el que ganan en la temporada del 72, que quedan invictos, que lo ganan 14-7 contra los Redskins. Es más, viendo la línea de apuesta, por más Dolphins que llegaban invictos a ese partido, solamente eran favoritos de un punto. Claramente era una NFL muy primitiva, a lo que vemos hoy en día, ¿no? Muy, muy primitiva. Pero este equipo de los Dolphins, sin importar que sean los 70s, 80s, 90s, no importa lo que sea, el simple y glorioso hecho de poder culminar una temporada completa invicto, desde la semana 1 hasta el Super Bowl, merece todo el mérito del mundo. Don Shula merece todo el mérito del mundo, los jugadores que constituyeron el equipo también. Fue una cosa tremenda lo que hicieron los Dolphins. Fue en el 72, estamos en el 2026. Bueno, está por concluir la temporada 2025. Estamos hablando que son más de 50 años ya que esto pasó y nadie lo ha podido igualar. Digo, se les ha casi igualado con los Patriotas. Ya ha habido otros equipos como los Colts de 2009 que decidieron no quedar invictos para guardarse de lesiones y después terminaron perdiendo el Super Bowl. Pero el punto es que este fue el único que lo logró. Sí, sufrió un partido del Super Bowl contra los Redskins, pero el quedar invictos tiene un peso en su currículum que nadie puede superar. Entramos al top 3, a la trinidad de los equipos del Super Bowl. En la posición número 3, un equipo que estoy absolutamente seguro, tengo toda la certeza del mundo, que
nadie lo pondrá tal vez ni en el top 5. No sé si es porque pues tal vez no tuvo a un Joe Montana, no tuvo un Tom Brady, no tuvo un Emmitt Smith, un Michael Irvin. O sea, tal vez porque no tuvo jugadores muy, muy famosos o un quarterback de la envergadura de Tom Brady, o porque no tuvo una defensa del peso histórico de Chicago, Seattle, Tampa, Baltimore, etc, etc. Pero en listas profesionales de cuál fue el mejor equipo del Super Bowl, creo que sí lo podrán encontrar. Porque, vuelvo a insistir, van a decir que me recargo mucho en esto, pero es una estadística que de verdad es la más importante para diagnosticar un equipo. En la estadística DVOA, analizando a todos los equipos de la historia del Super Bowl, este es el mejor equipo del Super Bowl en la historia. Por esa estadística a la que yo le doy mucho peso. ¿Qué es esta estadística? Aquí es donde lo voy a explicar nuevamente. Por sus siglas en inglés, DVOA, o sea, DVOA, significa Defense Adjusted Value Over Average. Es una estadística de análisis muy avanzada, en la cual es la que más me gusta para verdaderamente evaluar un equipo, porque evalúa la eficiencia de cada una de las jugadas que tiene un equipo comparado con el promedio del resto de los equipos de la liga, ajustado por cosas como qué down era, la distancia, digamos que la fortaleza del oponente contrario en ese momento, y que verdaderamente mide qué tan valiosos los equipos eran y qué tan fuertes los rivales eran. Por eso, de todas las estadísticas que ustedes me quieran hablar, esta de DVOA, vuelvo a repetirlo, Defense Adjusted Value Over Average, o sea, el valor ajustado de la defensa sobre el promedio, vuelvo a repetir, el valor ajustado de la defensa sobre el promedio, esta estadística es la mejor para evaluar un equipo. Y de todos los equipos, esa estadística dice que este es el mejor. Ahora, tampoco podemos caer en la simpleza de decir, bueno, esta estadística dice eso, voy a ponerlos número 1. No. En la posición número 1 les hablaré por qué, para mí, de manera indiscutible, el equipo que le pongo número 1 es el número 1. Pero este equipo de los Redskins del 91, quiero que nada más vean una cosa. Pierde un partido contra los Cowboys después de comenzar 11-0 por un gol de campo. Y después pierde en la segunda mitad contra Filadelfia al final de la temporada en un partido que, pues que bueno, básicamente pues ya no tenía ninguna importancia, ¿no? Y es más, si nos vamos a todos los equipos previos al 81, previo al 91, también no había ningún otro que se le pareciera. En la temporada regular, escuchen, tuvieron victorias, por ejemplo, como 45-0 contra Detroit, 34-0 en ese momento contra Phoenix, 23-0 contra Filadelfia. En un partido vencieron 56-17 a los Falcons, 27-6 a los Rams, y después en la postemporada 24-7 a los Falcons. Llegan a la final de conferencia contra los Lions y les ganan 41-10. No era que le ganaran a sus rivales, los hacían completamente trizas, picadillo, salsa, puré, como ustedes le quieran decir. Bueno, es más, ahora que lo pienso, tal vez, bueno, no caemos en cuenta o no percibimos que no hubo un equipo en la historia del Super Bowl que le tocaran tantos rivales tan difíciles de forma consecutiva como Buffalo. En el 90, en el primer Super Bowl, le toca a los Gigantes de Bill Parcells y de lo que terminan siendo sus Gigantes. Después, en el 91, Redskins, que les digo es el mejor equipo de la historia de acuerdo a esta estadística, ¿no? Luego los Vaqueros del 92, que son los mejores Vaqueros de los 90s, y luego otra vez los Vaqueros. Imagínense, pobre Buffalo. Pero este equipo de los Redskins destruye después a los Bills en el Super Bowl 37-24 y solamente firma lo que había hecho durante toda la temporada, hacer que solamente eran un equipo en el campo. Entramos a los mejores dos equipos en la historia del Super Bowl. Y es que si hay una frase en la NFL que es famosa, o tal vez la más famosa como frase, es que la defensa gana campeonatos. Bueno, es más, es famosa en cualquier deporte. Pero no hay ningún deporte en el que sea más famosa o en el que tenga más peso
que en el fútbol americano, que el NFL. Y no se puede comenzar a siquiera sacar un poquito del tema de las mejores defensivas en la historia. No se puede escribir incluso la historia de las mejores defensivas sin primero mencionar la de los Osos del 85. Claramente antes de la de los Osos del 85 hubo grandísimas defensas, ¿no? También no puedes escribir la historia sin la defensa de la cortina de acero. Los Falcons, previo a eso, tuvieron una grandísima defensa que queda muy olvidada de la historia. Los Rams también tuvieron una gran defensa con John Blow de Deacon Jones. El Fearsome Foursome, que era una línea defensiva de verdad brutal. A ver, por supuesto que hubo grandes defensivas previas a esa. Pero en la historia de la NFL no hay una defensa más famosa, una defensa más brutal que la de los Osos de Chicago de 1985. Una defensa que, cuando comencé este top 10, que les hablé acerca de la defensa de Baltimore y la de Seattle, les comentaba que tal vez era difícil poder platicar o poder entablar una discusión de meter a las defensas históricas, porque muchas de ellas, o bueno, prácticamente todas, menos tal vez la de Seattle de 2013, pues no tuvieron ofensivas que verdaderamente como que les echaban mucho la mano, ¿no? O como que les apoyaban mucho. La de Chicago pues no tuvo un gran quarterback, Baltimore no se diga, los Bucaneros tuvieron a Brad Johnson. Van a decirme, doctor, los Broncos de 2015 tuvieron a Peyton Manning. Sí, pero su apellido nada más. Fue verdaderamente el único que tuvo de él esa defensa de los Broncos de 2015. Entonces, ¿por qué esta defensa de Chicago fue tan espectacular? Por la forma en la que gana el Super Bowl, que bueno, los Patriotas no tuvieron ni siquiera un poquito de oportunidad. Fue la forma en la que ganan durante toda la temporada. Fue la forma en la que... bueno, es más, su defensa era tan buena, fíjense esto, su defensa era tan buena que puso top 5 a su ofensiva y a sus equipos especiales. Y terminan ganándole con una facilidad, por ejemplo, a equipos como los Gigantes, a equipos como San Francisco, que durante esa carrera hacia el Super Bowl que ganan los Osos de Chicago, nos demuestran que esta defensa de todas, creo que todas las defensas históricas del NFL, Chicago, Baltimore, Seattle, Tampa, todas las defensas históricas del NFL podrían tener un argumento contra las mejores ofensivas de la historia. Pero creo que la única que de verdad podríamos decir que le haría frente a la que sea, con los jugadores que tuvo, la ferocidad con la que jugaban, el planteamiento defensivo que tenían, el legado que dejó, porque esa defensiva 46 pues nunca se había visto, ¿no? La implementa Buddy Ryan y fue algo que fue un parteaguas, un antes y después, un antiguo Nuevo Testamento, en la forma en la que se jugaba defensiva en la NFL. Entonces, este equipo sí, y aquí no me puede decir nada nadie, no me puede decir que hay equipos más completos, no importa qué equipo más completos, esta defensiva por sí sola, jugando a este nivel, se le hubiera puesto al tú por tú al equipo que sea. Al equipo que sea, a la dinastía que fuera. Bueno, es más, con esto cierro. A los que me han seguido aquí, y a los que no, que se me estén descubriendo por este video, deben de saber que yo soy alguien que defiende mucho a Tom Brady. No a los Patriotas, porque si son nuevos van a pensar que a los Patriotas no. A Tom Brady. Creo que si hay una defensa en la historia de la NFL que le podría hacer frente a un Tom Brady, que le dieras cualquier línea ofensiva, cualquier grupo de receptores, cualquier corredor y a las cerradas, sería esta de los Osos del 85. Y por esta defensa, este equipo de Chicago es el segundo mejor equipo en ganar un Super Bowl. Y cerramos con el que para mí, bueno, no para mí, para cualquier persona. Ya, o sea, también, así como en el video pasado cerré con que no había duda alguna que el mejor equipo en la historia de no ganar un Super Bowl eran los Patriotas de 2007, no puede haber duda alguna que el mejor equipo en haber ganado un Super Bowl en la historia es el equipo de San Francisco de 1989. Voy a comenzar tirando este dato. El margen de victoria de San Francisco del 89 en la temporada, bueno, mejor dicho, el margen de victoria de playoff
Fíjense, de playoff, no de temporada regular, de playoff, de San Francisco en esa temporada, fue de 33 puntos. 33. El mayor margen de victoria para cualquier campeón de Super Bowl. Conseguir un margen de victoria en una racha de 3, 4, 5 partidos en la temporada regular es complicado. Ahorita no les podría decir el dato de si verdaderamente se ha dado muchas veces en temporada regular. Quiero creer que a lo mejor algún equipo lo haya logrado. Pero conseguirlo en la postemporada. En la postemporada. En la ronda divisional se enfrentan contra unos Vikings que terminaron segundos esa temporada. En esta estadística DVOA que les he comentado durante todo el video, les ganaron 41-13. 41-13. Después, en la final de conferencia, vencen a su rival divisional 30-3. Y después, hasta la fecha, ostentan el récord de la mayor paliza en la historia del Super Bowl, ganándole 55-10 a los Broncos de Denver. Bueno, es más, es muy triste como fanático de los Broncos porque tenemos dos de las peores palizas en el Super Bowl. Esta de 55-10 contra San Francisco y la de 43-8 contra Seattle. 55-10 a los Broncos en el Super Bowl, 30-3 en la final de conferencia contra los Rams, 41-3 en el playoff divisional contra los Vikings. Obviamente, todas las estadísticas del mundo que me quieran decir, fueron 5 pases de touchdown, 3 por tierra, no permitieron nada de puntos en la temporada regular. Fueron de verdad una brutalidad de equipo que no tiene igual. Nadie, jamás ha tenido unos playoffs como los que tuvo San Francisco. Díganme lo que quieran. No, doctor, es que ese equipo de los Vikings en el divisional. No, es que esa final de conferencia contra los Rams. Es que ese Super Bowl contra los Broncos. Díganme lo que quieran. 33 puntos en promedio el margen de victoria que tuvo este equipo de San Francisco para ganar el Super Bowl. La mayor paliza en la historia. Hicieron lo que quisieron. No hubo nada igual. Bueno, es más, chéquense este dato. Analizando a los equipos y sus actuaciones durante toda la temporada, no solamente el Super Bowl, sino durante toda la temporada, les mencioné, por ejemplo, a los Redskins del 91. Ellos, por esta estadística DVOA, son los mejores que ganaron el Super Bowl. Pero hubo equipos, como los Patriotas de 2007, que no los podemos meter en esta conversación porque ellos no ganaron el Super Bowl. Entonces, por ende, ahora sí que haciendo clases de lógica de preparatoria, por ende, pues no pueden estar en este mix, en este conjunto, porque para pertenecer a este conjunto tienen que tener la característica de haber ganado un Super Bowl. Pero si quitamos esa característica y agarramos todo el universo de equipos, los dos mejores equipos en la historia son San Francisco del 89 y los Patriotas de 2007. El número 1 de los equipos que ganaron un Super Bowl y el número 1 de los equipos que no ganaron un Super Bowl en la historia. San Francisco de 1989 hasta la fecha no tiene igual, y me atrevería a decir que yo en mi vida, que espero que me quede mucha, no veré nunca más algo igual. 33 puntos de promedio en las victorias, 55-10 la mayor paliza en el Super Bowl. San Francisco de 1989 es el mejor equipo en la historia de los Super Bowls.